cuestión. Se trata del asambleísta nacional Ramiro Aguilar. Señores miembros de la Asamblea, si esta fuera una clase de criminología, y me preguntaran como profesor de criminología si estoy de acuerdo con la comercialización y el expendio de marihuana, les diría que sí. Estoy completa, total y absolutamente de acuerdo. Y les daría algunas razones desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista académico para sostener mi afirmación. Entre ellas el hecho de que ya algunos países están caminando hacia eso, lo han hecho, los propios de Estados Unidos en algunos estados ha habilitado tiendas donde se expenden bajo regulaciones estrictas marihuana. Pero esta no es una clase de criminología, esta es una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, donde las consecuencias de nuestros actos, las consecuencias de nuestra votación y las consecuencias de nuestro discurso van a afectar a personas específicas y a sociedades determinadas. O sea, es bonito el ejercicio académico cuando lo peor que puede pasar puede ocurrir en el pizarrón, pero es de tremenda responsabilidad el reflexionar sobre el tema de las drogas cuando la consecuencia de lo que se decida en la Asamblea Nacional va a afectar a personas. Dicho esto, señora presidenta y señores miembros de la Asamblea, paso a decirles que este proyecto de ley es el segundo más malo que se ha discutido en la Asamblea Nacional, solo superado por el adefesio de la ley de la Defensoría del Pueblo. Es un adefesio de ley. Es tan adefesiosa la ley que, por ejemplo, cuando habla del comité interinstitucional, dice que las competencias del comité serán las que establezca el reglamento. Y olvida el proyecto de ley que el artículo 226 de la Constitución de la República es clarísimo. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente, dice la Constitución, solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y en la ley. ¿Cómo se les ocurre a ustedes designar un comité interinstitucional donde las competencias del comité no estén en la ley, sino que sean derivadas al reglamento? ¿Cómo se les ocurre hacer una ley donde no hay ningún requisito establecido en ella para quien sea elegido secretario técnico? ¿Cómo se les ocurre hacer una ley donde el administrador de los bienes incautados, que pueden ser títulos, valores, dinero, bienes muebles, sea inmobiliar? ¿Cómo se les ocurre hacer una ley donde el presidente de la República va a recibir un inventario de todos los bienes incautados que estén administrados por el Consejo en la República? O sea, desde el martillo viejo, el carro viejo, la moto vieja. Entonces, el presidente de la República, aparte de que tiene facultades y competencias en el sector eléctrico, en el sector petrolero, en el sector minero, aparte de la administración del Estado, el presidente va a revisar el inventario de los bienes incautados. ¿Cómo se les ocurre hacer una ley que diga, por ejemplo, en el numeral 1 del artículo 4, principios? Son principios rectores para la aplicación de la presente ley. Derechos humanos, correcto. El ser humano como eje central del abordaje del fenómeno de las drogas. ¿Y qué es el fenómeno de las drogas? ¿Qué es?
¿Dónde está definido el fenómeno de las drogas, señores? ¿Qué es? El fenómeno de las drogas desde el punto de vista criminal, desde el punto de vista del crimen organizado, desde el punto de vista del lavado de activos, desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del comerciante, desde el punto de vista del sembrador. ¿Qué es? Artículo 5, numeral 1, salud. Toda persona en riesgo de uso que use, consuma o haya consumido. Oigan, señores, todos los ecuatorianos estamos en riesgo de uso de drogas. Todos. Y una ley no puede ser hecha para quienes están en riesgo de. Siguiente cosa. Señores, si vamos a legalizar, si es intención del Parlamento legalizar la comercialización de marihuana, hagámosla bien, pues. O sea, hagamos como la hizo el gobierno uruguayo, por ejemplo. Pero no hagamos con unas presentaciones hechas por, ¿cómo se llama esta cosa? Ecuador canábico. O sea, no puede Ecuador canábico venir con unas presentaciones de PowerPoint y dictarle el articulado a la Asamblea. Y no puede salir de esa reflexión. No puede salir de esa reflexión canábica. No puede salir una norma como esta. El numeral 7 del artículo 14 de la ley. Facultad de la competencia de la Secretaría Técnica. Emitir la regulación para actividades de siembra, cultivo y cosecha de plantas que contengan principios activos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para consumo personal. Oigan, yo puedo tener 1 hectárea sembrada de marihuana o 2 hectáreas y decir sí es para el consumo personal de 1000 gentes. ¿A dónde quiero llegar con esto, señora presidenta y señores miembros de la Asamblea? Que es una ley mal hecha. Y es una ley mal hecha porque me sorprende el apuro y la premura como un tema tan complejo como este ha sido desarrollado en un texto normativo. Les repito, abrí mi intervención en el Pleno con mi posición personal sobre el tema, pero en un asunto tan grave las percepciones y las posiciones personales en realidad no importan. A mí me habría gustado ver en el informe de la comisión, por ejemplo, estadísticas sobre uso de estupefacientes en adolescentes. Y hay una estadística del CONCEP del año 2012. ¿Por qué no está en el informe de la comisión? Si me están diciendo que el fin último de esto es alejarse de la política de confrontación con los carteles y más bien ir encontrando otras salidas, ¿dónde están las cifras que justifiquen eso? Señores, hacer una ley es una responsabilidad. Todos tenemos afinidades, criterios y posiciones personales, pero aquí tenemos que anteponernos a esas posiciones personales en función del bien de la República, en función del mejor estado posible en el que puede encontrarse la sociedad ecuatoriana después de la promulgación de la ley. Y me parece a mí, señores, y lo digo abierta y públicamente, aún después de haber dejado sentada mi posición personal, que si vamos a legalizar la comercialización de la marihuana, eso tiene que ser decisión del pueblo ecuatoriano en consulta popular. No le podemos imponer al pueblo ecuatoriano, que puede tener diversas posiciones sobre el tema, una decisión porque nos parece bien, porque, oye, qué cool es fumarse un porro de marihuana. Qué chévere, qué bonito, qué bacán. No, señores. Creo que esta ley debe ser mejorada y debe ser mejorada mucho. Y pongan en la comisión, por favor, a trabajar en ella a abogados que les puedan decir que no se puede sustituir una ley como la actual, que abarca, bien o mal, las diversas competencias que debe tener en el ámbito administrativo el CONCEP, por una ley de 4 artículos. Eso no se puede hacer. Y otra cosa que tampoco se puede hacer, gracias señora presidenta, es divagar respecto a que si esto es pro Estados Unidos o en contra de los Estados Unidos. No, señores, esto es en favor o en contra de la sociedad ecuatoriana, que es la que va a recibir las consecuencias de lo que se diga esta mañana y lo que se resuelva en segundo debate. Gracias, he dicho.